Como siempre nos da mucho gusto contar con su presencia. Bienvenidos en nombre de la doctora Patricia Galeana y también le doy la más cordial bienvenida al doctor Pedro Salmerón Sanginés. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la UNAM. Es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma UNAM. Algunas de sus publicaciones, bueno, aquí están, son La División del Norte, La Tierra, los Hombres y la Historia de un Ejército del Pueblo, Juárez, La Rebelión Interminable, también Los Carrancistas, La Historia Nunca Contada del Victorioso Ejército del Noreste, entre otros, y otros que están por salir, que ya les platicará el doctor Salmerón. Además, es asesor de contenido y asiduo colaborador de la revista Relatos e Historias en México y de otros proyectos de difusión. Su conferencia de hoy, como ustedes lo saben, es Las Batallas del Bajío. Nos da mucho gusto contar con tu presencia, Pedro, bienvenido de parte de nuestra directora general y te dejo el micrófono. Gracias. Gracias a Elsa, gracias a Linera por invitarme una vez más a esta que durante 5 años fue mi casa y que pues sigue siendo un lugar muy grato para mí. El tema del que les tengo que hablar hoy, del que les voy a hablar hoy de alguna manera, es un tema con el que yo cierro un ciclo de, digamos, 15 o 20 años de investigación sobre la Revolución Mexicana. Es un libro que recién terminé, está ahorita en proceso de revisión, sobre la Guerra Civil de 1915, es decir, la guerra que enfrenta a carrancistas contra convencionistas, es decir, la Alianza Villista-Zapatista, a partir del día en que formalmente empieza la guerra, es el 14 de noviembre de 1914, a partir de ese día y durante lo que quedaba de ese año y todo el año siguiente, y que continúa mis 2 libros de investigación sobre el tema, sobre la Revolución Mexicana, que terminan ambos en agosto de 1914, justamente, Los Carrancistas y la División del Norte, de tal modo que el libro que recién termino continúa la investigación iniciada en estos 2 libros y cierra en muchos aspectos lo que yo quería decir, lo que yo tenía que decir sobre la Revolución Mexicana. De tal modo que les toca a ustedes y les seguirá tocando, si les interesa, lo que para mí es el cierre de un ciclo sobre el tema, lo cual siempre es un poco triste. Y eso era también algo que tenía que decir. En realidad para mí es un tema que me apasiona, que se los puedo platicar de memoria, puedo hablarles no los 40 minutos que pienso hablarles, sino un semestre o 2 semestres enteros del tema, y presentarles mapas y los mapas que estoy terminando de diseñar y explicárselos. Pero hoy, a pesar de que el tema me apasiona y a pesar de que estoy justo en el momento de revisión final, de verdad es que tengo muy pocas ganas de hablar de historia hoy, ¿sí? Hoy en la mañana estaba yo escuchando en el noticiero los testimonios de los… Cuando digo el noticiero es como cuando digo el diccionario. El diccionario es el de la Real Academia, el noticiero es el de Carmen Aristegui, ¿sí? Entonces, bueno, estaba yo escuchando en el noticiero los testimonios de los padres de los 43 muchachos que fueron secuestrados hace 33 días. Y la verdad es que siento que no puedo hablar de otra cosa en estos días, ¿no? Y luego encuentro que la Suprema Corte de Justicia, que así se llama, aunque decirle Suprema, decirle Corte y decirle de Justicia y decirle de la Nación son en este momento ficciones, son burlas. En el título la institución lleva la burla, que cierra la posibilidad de echar atrás la reforma entreguista del gobierno de la República en materia energética. Y entonces pienso, ¿para qué hablar de la Revolución Mexicana y para qué hablar de Pancho Villa, de Zapata, de Carranza, de Lázaro Cárdenas en este momento,
cuando las instituciones están dando marcha atrás a todo esto, ¿no? Y son dos noticias del mismo día, ¿no? Pero también escribí yo hace 3 semanas en mi artículo de La Jornada, justo escribí yo un texto sobre la Convención de Aguascalientes y sobre el libro de nuestro común amigo de ustedes y amigo mío, Felipe Ávila, sobre la Convención. Y al final decía, ¿cómo podemos hablar de historia en este momento? Le digo, pues, porque es lo que yo sé hacer. Y también es la forma en la que yo puedo, en estos momentos de verdadera tragedia nacional, porque estamos viviendo un momento de tragedia nacional, de colapso del Estado, de ausencia del Estado, de descrédito total de las instituciones, ¿sí? Lo que yo sé hacer, lo que yo puedo hacer es hablar de historia. Y entonces, bueno, aún en estas condiciones, pues lo que trataré de hacer es hablar de historia. A lo mejor hablar de historia nos ayuda, confiamos, que hablar de historia nos ayuda a hacer frente a esta tragedia y a encontrarle soluciones, porque también confío que vamos a encontrar soluciones a esta tragedia, ¿no? Entonces, bueno, el tema es la guerra. Podría hablarles sencillamente del tema concreto del título de la conferencia, es decir, de las batallas de Celaya. Podría incluso contarles, lo hice el año antepasado o pasado aquí en el INERM, podría contarles cómo yo de adolescente, yo viví mi adolescencia en Celaya, cómo desde entonces pensaba yo que las cosas no podían ser como las contaban los libros de historia, y podría hablar únicamente de eso, pero prefiero hablarles muy ampliamente del tema militar durante el periodo, el que sigue a la convención, ¿no? Y plantear preguntas un poco como provocación para ver si en febrero o marzo del año que entra que sale mi libro lo compran y lo leen y lo platicamos, ¿no? Entonces voy a hablar de 5 temas muy rápidamente cada uno, ¿no? El primero es ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nos han contado? ¿Qué es lo que dicen los libros de historia sobre la guerra? Para eso tengo que marcar mis parámetros, tengo que explicarles a ustedes de qué guerra estoy hablando. ¿Sí? Yo considero, lo he escrito, y muchos historiadores como Javier García Diego, por ejemplo, como Felipe Ávila, están de acuerdo conmigo, en que la revolución política culmina simbólicamente el 13 de agosto de 1914. La revolución política iniciada por Madero, que se propone destruir las instituciones políticas del porfiriato y reemplazarlas por otras nuevas, termina el 13 de agosto de 1914. Ese día, los representantes del primer jefe de la revolución, don Venustiano Carranza, firman con los últimos representantes de un gobierno que en realidad ya no existía, unos documentos que se llaman Acuerdos de Teoloyucan, que implican la caída del antiguo régimen. En ese momento se formaliza algo que ya estaba pasando o que terminaría de pasar en las próximas semanas. Habían desaparecido los 3 poderes de la federación, los 4 niveles de gobierno. En aquel tiempo, ustedes lo saben, había un nivel más que ahora ya no existe, el de las jefaturas políticas. Entonces, los 3 poderes de la federación, los 4 niveles de gobierno, el ejército, las policías, los periódicos, los partidos políticos, es decir, todas las instituciones políticas del Estado habían desaparecido y en su lugar estaban los que se llamaban a sí mismos ciudadanos en armas, que integraban los ejércitos de la revolución, y algunas formas embrionarias nacientes de gobierno en distintos estados de la federación.
Ahí acaba la revolución política, pues. El objetivo fundamental de una revolución política, que es destruir las instituciones de un Estado por lo que ustedes quieran, se había cumplido. Pero, y el primer jefe de la revolución y muchos de sus partidarios creían que ahí debía terminar la revolución y que lo que seguía era la siguiente parte de una revolución política, la reconstrucción del Estado. Es decir, la construcción de las nuevas instituciones, del nuevo pacto político que iba a reemplazar a las anteriores. Pero había otros que pensaban, muchos de ellos de manera más intuitiva que racional, que la revolución política debía abrirle camino a una siguiente fase de revolución social. Es decir, de subversión, de transmutación, de reemplazo de las instituciones económicas del Estado, empezando por la más importante, que es el régimen de propiedad. ¿Sí? Y los principales jefes de quienes pensaban así, o los principales representantes de estas tendencias, eran el comandante del ejército simbólicamente más importante de cuantos habían destruido el antiguo régimen, la División del Norte, es decir, Pancho Villa, y el jefe de ejércitos de mayor claridad política de cuantos había, que era el comandante del Ejército del Sur, Emiliano Zapata. De tal modo que cuando se culmina el colapso de la revolución política, hay dentro de los ciudadanos en armas, dentro de los revolucionarios, dos tendencias encontradas. Y dos tendencias que si las miramos bien, ya se los habrán contado en este curso, que si las miramos bien son irreconciliables. No hay conciliación posible entre quien quiere mantener las estructuras de propiedad y el régimen económico y quienes quieren destruirlas y suplantarlas por otras. Y menos aún hay conciliación posible cuando ambos grupos vienen de un proceso revolucionario victorioso, cuando las energías revolucionarias están en su mejor momento y cuando ambos grupos están armados y creen tener la razón. Lo que siguió fueron exactamente 3 meses de negociaciones, de alineamientos, de definiciones de los diversos grupos de la revolución, tras lo cual inicia la nueva guerra. Y esto ya no es propiamente la revolución, esto podríamos llamarlo más bien la guerra civil. Una guerra civil es un encuentro armado dentro de un estado o nación en el cual hay 2 gobiernos distintos, cada uno de los cuales tiene su propia fuente de legitimidad y sus propios argumentos de legitimidad, ¿sí? Y 2 ejércitos encontrados con control territorial sobre distintas porciones del Estado-nación. Esa es una guerra civil. Y fue lo que ocurrió en México entre el 14 de noviembre y alguna fecha más o menos indeterminada de diciembre de 1915 o enero o febrero de 1916. ¿Sí? El enfrentamiento entre el gobierno de la convención que tenía su sede muy brevemente en Aguascalientes y luego la tuvo en la Ciudad de México y posteriormente en Toluca, en Cuernavaca y finalmente en Jojutla, y el gobierno de don Venustiano Carranza con sede en el puerto de Veracruz, y ambos con sus, no hablaré de eso, ese es tema de la política de otras sesiones de este curso, ambos con su propia legitimidad, con su propio discurso legitimador, con sus propias fuentes de derecho, con sus propios proyectos de nación. Los 2 tenían proyectos de nación también encontrados, y naturalmente con sus ejércitos. Estos son los parámetros. Ya les hablé de qué tipo de guerra estamos hablando, quiénes se enfrentan y en términos muy generales por qué se enfrentan entre sí, porque unos quieren la revolución social y otros no. ¿Sí? Y
y los límites temporales, ¿sí? De noviembre de 14 a diciembre de 15. Una vez sentadas estas coordenadas sobre las que nos vamos a mover, vamos a la guerra. ¿Sí? Y les decía yo, quería hablar muy brevemente de 5 temas sobre esta guerra. El primero es lo que nos han contado, lo que sabemos. ¿Sí? Nos han contado que los villistas y los zapatistas tenían todo para ganar la guerra, pero que no la ganaron porque no tenían proyecto de nación, porque como eran campesinos no tenían una visión más allá de lo meramente regional, cada uno pensaba en su propia región y en la defensa de su propia región, y por lo tanto no diseñaron una estrategia nacional, y entonces al actuar de manera defensiva, al no tener proyecto ni estrategia, permitieron que el enemigo, que estaba prácticamente vencido, se reconstruyera, avanzara y los destruyera en el campo de batalla. Eso es básicamente lo que nos han contado. Todos los libros de historia de la Revolución Mexicana, a lo largo de 200 páginas o de 100 o de 50 o de 20, nos cuentan esto que acabo de atreverme a resumirlo en 2 párrafos. ¿Sí? Esto, cuando yo me puse a investigar hace ya unos años, desde que estoy haciendo este libro, que como les digo recién terminé, pero que no traigo porque todavía no existe, está en borrador, está en mi computadora, pero todavía no se los puedo presentar como estos. Cuando estaba yo en eso, yo sabía, desde hace mucho tiempo que sé, que las cosas no podían ser así necesariamente, que por qué, ¿quién decía que los campesinos no pueden ganar la guerra? Yo no creo en fatalidades históricas, ni en leyes del desarrollo histórico, ni creo en destinos. Creo que la historia, sé que la historia la hacemos los hombres y las mujeres, por supuesto, todos los días, de la manera en que podemos, y que no hay leyes que nos obligan a actuar de tal o cual manera. Entonces yo me preguntaba, ¿qué ley dice que los campesinos no tienen visión nacional y no pueden ganar la guerra? ¿Quién diseñó esta idea de que así fue la guerra? Y me puse a buscar y encontré que lo que hacen todos los historiadores es repetir una visión escrita en 1917 por el general Obregón, el comandante victorioso de la guerra, que el general Obregón escribió su versión de la guerra y que todos los demás la dieron por buena, y que los historiadores más importantes de la Revolución Mexicana, los de la generación de mis maestros, la generación de 1968, decidieron que esa era la explicación correcta y pasaron por alto el tema de la guerra y se pusieron a explicar lo político, lo diplomático, lo económico, que a fin de cuentas para ellos explica el resultado de la guerra mucho más allá de lo militar. ¿Sí? Yo tengo un artículo, al final les doy mi correo y mi Twitter y todo eso para que si quieren ver el artículo ese se los mando, se puede descargar gratis de internet. Es un artículo que publiqué y lo digo no por vanagloriarme, sino porque es muy polémico. Es un artículo en el que yo refuto a muchos historiadores y con algunos me peleo de manera muy fuerte, por ejemplo con Alan Knight. Entonces, les digo no por vanagloria, es un artículo que publiqué en la que es la revista más importante de historia en México, de historia académica, que es Historia Mexicana del Colegio de México. En ese artículo desmonté la forma en que se construyó esta historia y les digo, y concluyo que tenemos que investigar. No podemos tomar acríticamente una sola versión y una sola fuente de los hechos y darla por válida y luego de ella extraer leyes como que los campesinos no pueden ganar la guerra. ¿Sí? Entonces, esa es la primera cosa que les quería decir. Lo que yo fui encontrando, esta es la segunda, ¿qué es lo que yo fui encontrando? Lo que yo fui encontrando en los archivos y a la hora de preguntarme, ¿fue así? Y a la hora de buscar
otras fuentes, otros relatos, otras posiciones frente a esta guerra, lo que encontré fue que los dos postulados fundamentales de esa idea que nos contaron son falsos. Encontré que los ejércitos campesinos y populares sí diseñaron un proyecto de nación, es decir, sí querían el poder del Estado y sí sabían qué querían hacer una vez que tuvieran en sus manos el poder del Estado. Y segundo, sí diseñaron una estrategia militar de alcance nacional, es decir, sí tenían visión nacional y sí querían ganar la guerra. Y sí pensaron en la manera más viable, más factible de ganar la guerra. Y actuaron en consecuencia. Y se me fueron cayendo un montón de, diría un colega con el que comparto muchas cosas y con el que difiero de muchas otras, Pancho Pineda, Francisco Pineda Gómez, muchas, o mi amigo Paco Ignacio Taibo II, un formidable historiador, aunque muchos historiadores académicos no lo consideren tal, se me fueron cayendo muchas calumnias historiográficas. ¿Qué es una calumnia? Una calumnia es una acusación sin pruebas. Así la define el diccionario. Cuando yo digo, tú eres un violador de mujeres, como le decían a Pancho Villa, y no presento ni una sola prueba, ni un solo testimonio, ni una sola acusación de que Pancho Villa es un violador de mujeres, eso se llama calumnia. ¿Sí? Cuando yo digo que cierto político de oposición es el culpable del secuestro de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y no presento ninguna prueba, estoy calumniando. A lo mejor es cierto, a lo mejor Pancho Villa violó a alguna mujer. Él lo negó siempre. ¿Sí? Pero mientras no presente ninguna prueba, estoy calumniando. Y en historia es lo mismo. Cuando hablamos de historia y decimos Juárez es un traidor a la patria y no presentamos ninguna prueba al respecto, o presentamos pruebas falaces que pueden ser desmontadas, estoy calumniando. Y lo que ocurrió en mi investigación fue que encontré que había un montón de calumnias historiográficas en el tema. Por ejemplo, les voy a mencionar solamente dos. La calumnia de que la ocupación de Villa y Zapata en la Ciudad de México fue seguida de el terror revolucionario, un terror que quisieran equiparar con el terror de los jacobinos en la Francia de 1791-92 o con el terror revolucionario de los bolcheviques en 1919, 20 y 21. ¿Sí? Y encontré que la idea del terror ejecutado por Villa y Zapata no se sostiene, es una calumnia. No se los voy a explicar ahora, lo voy a explicar en el libro, ¿no? Encontré también que es una calumnia generalizada, la idea que dice que Emiliano Zapata, claro, como era un campesino sin visión nacional y sin proyecto y solo pensaba en su pequeña región, abandonó la guerra, se desentendió de ella y no colaboró con el villismo en el combate contra Venustiano Carranza. Encontré que eso era una calumnia. ¿Sí? No es cierto. Encontré todo lo contrario. Encontré que los zapatistas primero encontré que hay un mando único que los zapatistas respetan. El diseño general de las operaciones es de Pancho Villa. Y los zapatistas se someten a ese diseño general y actúan en consecuencia y hacen, y lo encontré en los archivos, todo lo posible por contribuir en la máxima medida de sus posibilidades a que el diseño general de las operaciones triunfe. Es decir, es una calumnia contra Zapata decir que abandonó la guerra. Y otras calumnias, ¿no? Me fui encontrando otras calumnias que desmonto en el libro y que desmonto como a mí me gusta hacerlo. Yo sí creo en la historia científica y creo que hay que aportar pruebas y confrontarlas y discutirlas. Y eso es lo que yo hago.
Y encontré que en contra de lo que nos han contado, hay un equilibrio militar. ¿Sí? El mapa que nos contaron Obregón, Barragán y que reproducen Juan Barragán y que reproducen todos los libros de historia que dicen que los carrancistas estaban arrinconados en el puerto de Veracruz, en Jalisco, en Sinaloa y paran de contar, y que los convencionistas tenían el resto del país, es una mentira del tamaño de una catedral gótica. ¿Sí? Eso ya no es una calumnia, es una mentira monda y lironda. ¿Sí? Que se inventó Álvaro Obregón para, como hacen todos los jefes militares, no es que lo haya hecho Obregón nada más. El único problema es que los historiadores mexicanos tomamos esa versión y no la confrontamos. Todos los jefes militares hacen eso, se enaltecen a sí mismos, se presentan como los grandes héroes. ¿Sí? Entonces, para enaltecer su triunfo, Obregón muestra que él es el gran héroe que frente a todas las dificultades, frente a todo y frente a todos, ganó. Entonces, pues yo me puse a buscar en los archivos, a buscar los mapas, las regiones, los mandos militares, y encuentro un importante equilibrio militar. Presento, ya también he adelantado en algunos artículos eso, cuántos hombres tiene cada facción, cuántas armas, qué regiones controla, qué importancia económica tienen esas regiones, porque ahí paso al siguiente tema. Encuentro un desequilibrio económico favorable a los carrancistas. Los carrancistas dominaban menor extensión territorial, ciertamente, pero tenían los territorios que generaban de lejos, mayor cantidad de divisas vía el comercio internacional. Y como cualquiera sabe, lo dijo Napoleón, bueno, se le atribuye a Napoleón Bonaparte, pero es mucho más viejo, la guerra se gana con 3 cosas: dinero, dinero, dinero. ¿Sí? Y encontré entonces los planes de operaciones, y esta es la tercera cosa que quería yo adelantarles. ¿Sí? En vista de este mapa de relativo equilibrio militar y un desequilibrio económico que obliga a los convencionistas a ganar la guerra muy rápido, si no la ganan rápido están condenados a perderla, ¿sí? Encontré los planes de operaciones originales de Obregón y deduje de muchos elementos el plan de operaciones original de Pancho Villa, el comandante supremo de la convención. El plan original de Obregón no está publicado, Obregón no lo publicó. ¿Por qué? Porque lo alteró y porque iba a representar la verdadera debilidad del carrancismo, y está en el archivo, pero Obregón que publicó en 1917 sus memorias militares, los 8,000 kilómetros en campaña, y que publica ahí una enorme cantidad de documentos, omite algunos documentos fundamentales en ese libro. Insisto, lo hacen todos los jefes militares. ¿Sí? El problema no es de Obregón, el problema es que le hayamos creído todo y se lo hayamos comprado. ¿Sí? Y no hayamos confrontado lo que dice Obregón con otras fuentes. ¿Sí? En fin. Este documento, los planes originales de Obregón, que están en varios documentos, no aparecen en el libro de Obregón, y como el libro de Obregón es lo que tomaron en cuenta todos los historiadores posteriores, pues no aparecen en los libros de historia. Pero como yo no les creía y me puse a buscar, pues encontré el diseño original de Obregón. Y encontré, por ejemplo, que el puerto de Veracruz no tiene ninguna importancia estratégica en el diseño carrancista. Cuando todos hemos dicho, Pancho Villa perdió la guerra porque no fue sobre Veracruz. ¿Verdad que sí lo han oído? Bueno, no es cierto, a Obregón le importa un rábano Veracruz. Veracruz no tiene importancia militar en ese momento. El diseño de Obregón es, si vienen sobre Veracruz, evacuamos la capital, la ponemos en Mérida, donde no van a llegar nunca porque los convencionistas no tienen barcos, todos los barcos de la Armada los tenían los carrancistas, y hacemos una maniobra de flanqueo en las dos que les arrebate a los
convencionistas las partes clave de la economía nacional. Concentramos todos los ejércitos en el noreste para defender los campos petroleros y la zona económica más desarrollada del país, el noreste, y de ahí avanzamos hacia Torreón y Chihuahua, que son la clave del villismo, y por otro lado, en Jalisco concentramos 30,000 hombres y cortamos a los villistas de Zapata. Y hacemos una maniobra por flancos, que se llama en términos militares. Y Veracruz se los regalamos. Ponemos la capital en Mérida y defendemos las posiciones clave en materia económica, que son los campos petroleros de la Huasteca, el noreste industrial y el Yucatán enequenero. ¿Por qué no se hizo eso? Pues porque Villa no cayó en la trampa de avanzar sobre Veracruz. Villa vio cómo se estaban concentrando los ejércitos obregonistas y diseña una estrategia cuyo punto central, y hacia allá se mueven 2 de las 3 columnas en las que Villa divide su ejército, es justamente la ocupación del noreste y de los campos petroleros. La ofensiva villista no va sobre Veracruz, que no tiene importancia militar, sino sobre Monterrey y Tampico, es decir, lo que genera divisas, la industria y el petróleo, la industria del carbón y el petróleo. Hacia allá va la ofensiva de Villa. Y envía a Zapata a Veracruz con la idea, y está muy claro en los documentos, no de ocupar Veracruz. Villa sabe que Zapata no tiene la posibilidad de hacerlo, de retrasar al máximo a las fuerzas de la línea central obregonista, mientras él, con lo principal del ejército villista, ocupa el noreste. No le salió. ¿Sí? Pero quien crea que eso no es una visión nacional y una visión estratégica que toma en consideración los principales factores de la guerra, es que no sabe nada de la guerra. Parece ser, cuando nos cuentan la guerra, que Pancho Villa primero no se lanzó sobre Veracruz, luego dispersó sus fuerzas a lo idiota y luego se quedó sentado esperando que Obregón avanzara hasta Celaya. ¿Sí? Imagínense, Villa y Zapata desfilan en triunfo en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. Y luego pasa todo diciembre, y todo enero, y todo marzo. Y apenas en abril volvemos a hablar de Villa. O sea, parece ser que Villa se queda sentado, mano sobre mano, sin hacer nada, porque es un campesino idiota de visión regional, esperando sentado hasta que llegue Obregón a romperle la madre, como dicen en mi pueblo, así se dice en mi pueblo. ¿Sí? No, las cosas son muy… Yo encontré una historia muy distinta y encontré estas ofensivas villistas fundamentalmente sobre el noreste. Recuerden que les dije que 2 de las 3 columnas, hay una tercera columna que avanza y que de hecho destruye el plan original de Obregón al neutralizar el flanco de Occidente y la acumulación de fuerzas que estaba realizando Obregón en Jalisco. Villa neutraliza de esa manera el plan de Obregón. Pero, y aquí ya es la historia, aquí ya sería contar la historia, que no lo voy a hacer ahora, para eso está el libro. Villa obtiene victorias parciales, pero no logra destruir ninguna de las columnas principales del carrancismo, y entonces el tiempo que gana no es decisivo. El poderío económico relativo que tienen los carrancistas permiten construir un nuevo ejército y permiten que Obregón avance y amenace las posiciones fundamentales del villismo y amenaza con separar al villismo del zapatismo. Y entonces llegamos, ahora sí, al tema que da título a la plática, pero que, como les dije desde el principio, no iba a ser el tema de la plática: Celaya. La primera batalla de Celaya es una pequeña batalla, una batalla que enfrenta
algo así como 9,000 villistas contra 11,000 carrancistas, en un contexto en el que en ese mismo momento Felipe Ángeles y Tomás Urbina tienen a sus órdenes a más de 30,000 villistas en el noreste. ¿Sí? Es decir, es una batalla menor. Villa se mueve rápidamente para tratar de cerrar el paso de Obregón hacia el núcleo de comunicaciones de Irapuato. ¿Sí? Porque perder Irapuato para Villa implica perder todo el occidente del país. Entonces avanza para evitar que este nuevo ejército que viene llegue hasta Irapuato. No lo logra. La primera batalla, 6 y 7 de abril de 1915, es un empate técnico. Y entonces Villa tiene que concentrar mucho más, un número más considerable de fuerzas, y viene una segunda fase de los combates, del 13 al 15 de abril, en el que ahora se enfrenta a unos 15,000 villistas contra unos 15,000 carrancistas, que termina con la derrota del villismo. Y la derrota del villismo en Celaya implica el colapso de uno de los 3 frentes fundamentales, el de Jalisco, y le permite a Obregón reunir todas las fuerzas que había acumulado en Jalisco previamente, pensando en el plan anterior de operaciones, con el ejército que él trae, hasta sumar cerca de 40,000 hombres. Y entonces Villa tiene que sacrificar el resto de los frentes y concentrar también un ejército equivalente para librar una batalla en un lugar en el que él ni quería ni pensaba librarla, pero que tiene que hacer porque cada día se está acumulando una mayor cantidad de recursos del lado carrancista y porque no ha podido desmontar las posiciones carrancistas fundamentales del noreste. Y entonces viene una tercera fase de la batalla que inicia desde fines de mayo y termina el 5 de junio en León, que es la batalla más larga y más sangrienta de la historia de México, la batalla de Trinidad y Santana del Conde, Guanajuato. Por cierto, es en Santana del Conde, el día 3 de junio, donde Obregón pierde el brazo. Por favor, delante de mí no le digan el manco de Celaya. Obregón perdió el brazo a 120 kilómetros de Celaya, Guanajuato, en la hacienda de Santana del Conde, municipio de León, Guanajuato. ¿Sí? Entonces, delante de mí no le vuelvan a decir el manco de Celaya. ¿Sí? ¿Por qué se llama el manco de Celaya? Pues porque evidentemente no quería que le dijeran el manco de Santana para que no se pareciera al cojo Santana, ¿no? No era romántico. Entonces, pues por alguna cosa se puso, o sea, el que empezó a llamarse el manco de Celaya a sí mismo fue él, pero pierde el brazo a 110 kilómetros de ahí. ¿Sí? Y no estamos hablando del norte de México, donde 110 kilómetros pueden no ser nada, ¿no? Las distancias son enormes, ¿no? Entre Celaya y Santana del Conde están Estación Guaje, hoy Villagrán, Cortázar y no Cortázar, por favor, si hablan del Bajío díganle Cortázar, Villagrán, Cortázar, Salamanca, Saravia, Irapuato y Silao. ¿Sí? Hay 5 ciudades en medio del lugar donde perdió el brazo Obregón y la ciudad de Celaya. Pero bueno, regresemos a lo que estábamos diciendo. Esta batalla termina con la derrota de la División del Norte y a partir de ahí el villismo se va reduciendo y el zapatismo también bajo el golpe de los militares carrancistas. Esta serie de batallas que son muy complicadas, que duran mucho tiempo, imagínense ustedes, el primer combate fue el 6 de abril en Estación Guaje, hoy Villagrán, y la derrota final de la división se consume el 5 de junio. Son 2 meses de combates ininterrumpidos que involucran a más de 50,000 hombres por bando y que además tienen que ver con las operaciones zapatistas sobre la vía, con el mantenimiento de la vía del norte, con un montón de cosas que van mucho más allá de los meros llanos del Bajío donde se enfrentan. Muestran, y eso también por sí mismo es un tema, el genio militar, y perdón por la redundancia,
del único genio militar de la historia de México, Álvaro Obregón. En la historia de México hay militares extremadamente capaces. Pancho Villa era uno de ellos, pero hay un solo genio. Y la capacidad de mando de Obregón y la capacidad de diseño de batallas de Obregón aparece ahí. Pero piensen ustedes, son 2 meses de combates consecutivos. Eso implica que del otro lado también hay alguien que sabe cómo pelear y que tiene un control de recursos y un control del mando fundamental. Y les digo, ¿qué otra cosa no existe? No hay cargas de caballería en estas batallas. No hay ni una sola carga de caballería. ¿Y saben por qué no hay cargas de caballería? Porque Pancho Villa será muchas cosas, pero no es estúpido. Y en 1915, tratar de ganar una batalla campal a base de cargas de caballería es profundamente estúpido. El diseño de las armas, el diseño del terreno, la existencia de niños vendidos de ametralladora hacen que no se pueda. Los testimonios, todos los testimonios dicen cargas, no dicen cargas de caballería, dicen cargas. Y entonces me puse a buscar de qué tipo de cargas estamos hablando. Yo me crié en Celaya y andaba en la bici y reconstruía el campo de batalla y decía, es que no puede ser, no puedes lanzar 300 cargas de caballería aquí. Y lo resolví. Hay por lo menos 7 testimonios que narran cómo son esas cargas, ¿sí? Y son a pie, ¿sí? Que es la única forma, que es como estaba ocurriendo en la Primera Guerra Mundial en ese momento, al mismo tiempo en Francia y en Alemania, pues cómo cargas contra la trinchera enemiga, a pie en orden disperso. No lanzas la caballería contra las trincheras, te hacen picadillo. Imagínense, nos contaron que Villa perdió porque era tan estúpido que lanzó 300 cargas de caballería en Celaya. Y claro, y los villistas eran tan estúpidos que después de la tercera siguieron cargando, ¿no? No, eso no ocurrió. No hay cargas de caballería. Lamento decírselos, pero no hay cargas de caballería en las batallas de Celaya. Se los voy a demostrar en el libro. La quinta cosa que quería contarles. Pancho Villa y Emiliano Zapata perdieron la guerra. En días como hoy, y regreso al principio, me convenzo de que es una desgracia, de que tenemos este país de Tlatlaya, de Ayotzinapa, de Tamaulipas, de Michoacán, de la entrega de los recursos petroleros, en buena medida porque Villa y Zapata perdieron la guerra. Pero lo que yo encontré, y regresando a la historia, es que no la perdieron por estúpidos, como nos contaron, ¿y por qué digo por estúpidos? Porque nos cuentan que lo tenían todo para ganar, pero perdieron porque a Pancho Villa se le ocurre no ir sobre Veracruz porque solo piensa en Chihuahua y en las 32 mujeres que tienen Chihuahua, y porque una vez que está frente a Obregón, lo único que se le ocurre, porque es muy estúpido, es lanzar 300 cargas de caballería, y porque Zapata es un estúpido que no se da cuenta que la derrota de la División del Norte implica necesariamente el colapso del proyecto revolucionario zapatista. Es tan estúpido Zapata que no sabe eso y entonces abandona el villismo, ¿no? Y se espera sentado a que los carrancistas destruyan a Villa para que luego vayan por él. Qué estúpido Zapata, ¿no? No, encontré que las cosas no son así. Encontré que hay una explicación mucho más compleja en la cual estos 2 aspectos centrales no están. No hay estupidez de Villa, no hay estupidez de Zapata. Si me preguntan por qué perdieron la guerra Villa y Zapata, les diré, primero, porque las condiciones iniciales eran desfavorables para Villa y Zapata, en contra de todo lo que nos han dicho. Y se los voy a contar en el libro, soldado por soldado y peso sobre peso. Pero fundamentalmente perdieron, y esto es una perogrullada, un lugar común, una tontería, pero así fue, perdieron porque ganaron Carranza y Obregón.
porque el diseño de la campaña, el diseño político del carrancismo y el diseño militar de la guerra hecho por Obregón bastaron para acabar con la gran oleada de la Revolución Popular. Se los estoy adelantando ahorita, creo haberles explicado en términos generales el sentido de lo que estoy planteando, y pues si quieren platicamos una horita sobre el tema, ¿no? Muchas gracias.